pero supuesto. hay que hablar del Congreso, porque un último estudio de Datum Internacional muestra algo que yo no había visto hasta el momento. Primero, el absoluto desconocimiento que hay sobre la persona, el político que encabeza ese poder del Estado. 8 de cada 10 peruanos no pueden nombrar al presidente del Congreso porque no lo conoce. Ha caído Alejandro Soto en una irrelevancia política tremenda. Y también hay más información que vamos a ir compartiendo. Estamos ya con Urpi Torrado de Datum. Vamos a darle la bienvenida y con ella vamos a ir mostrando algunas de las placas que tenemos. Y hablar del Congreso de la República, ¿no? Porque siempre es importante saber qué dice la gente, qué opina la población, porque los políticos a veces restan importancia a las encuestas. Dicen, no, bueno, es fotografía del momento, ya ese es el tema de ellos. Sin embargo, es importante conocer siempre cuál es la temperatura de la población. Vamos con el primer cuadro, que es sobre respecto a la gente que no sabe, la desaprobación del Congreso de la República, las razones de la desaprobación del Congreso de la República. Exacto, estamos mostrándoles las imágenes de la última encuesta de Datum Internacional. Nos estamos enlazando en unos minutos con Urpi Torrado. Vamos a ver las gráficas. Me parecía interesante verlas con Urpi para ir comentándolas en la medida que las tenemos en pantalla. Si ya tenemos a Urpi, podemos darle la bienvenida. Urpi, buenas noches. Buenas noches, Urpi. Buenas noches. Buenas noches. Bienvenida. Gracias por tu tiempo, Urpi. Estamos viendo esta gráfica que hizo un titular fuerte, las razones de la desaprobación del Congreso. Y podemos ir comentándolas si la tenemos en pantalla. Ahí está. No trabajan en beneficio del país y usan su cargo para beneficio propio. Esas son las dos razones que salen ganando en la encuesta, Urpi. Efectivamente, lo que vemos es que hay un desprestigio del Congreso como institución, pero de la actividad del congresista, donde no se conoce muy bien lo que hace, no se valora, por lo tanto, lo que hace, y los distintos denuncias que han habido para determinados congresistas ha terminado afectando más que a los congresistas de manera individual, ha terminado afectando al conjunto, ¿no? Entonces tenemos hoy día una percepción de aprovechamiento del cargo, de personas que llegan ahí, pero que realmente hacen poco por el país y más bien todo es en beneficio propio. Claro. Vamos a ver la siguiente gráfica que tenemos porque esto es lo último publicado por Datum. La encuesta se realiza entre el 1 y el 4 de marzo, así que es una foto muy reciente. Este cuadro también me genera un impacto interesante, ¿no? ¿Cuáles son las iniciativas por priorizar por parte del Congreso? O sea, ¿qué debería priorizar? ¿Qué debería priorizar, no? Le preguntan a la gente. Y mira, Katia, se aleja un poco de los temas que entendemos como temas importantes para el país, seguridad, economía. La gente le va marcando esta pauta al Congreso. ¿Aquí ayudaron con estas respuestas a los encuestados, Urpi? No, también fue espontánea, pero claro, pareciera que se aleja, pero no se aleja de los principales temas que preocupan al país. O sea, cuando se habla de la reforma del sistema de pensiones, se está hablando del tema económico, que es un tema importante, porque hoy día las personas cuando terminan de trabajar, cuando se jubilan, reciben una pensión que no le alcanza para vivir, ¿no? Entonces, sí está vinculado al tema económico. Lo segundo, reforma del sistema de justicia, también está vinculado a seguridad ciudadana. Claro. La encuesta que hemos publicado la semana pasada daba cuenta que la gente se sentía insegura en las calles, que además veía que muchas veces los delincuentes eran detenidos, pero que luego ni eran procesados y tampoco el juicio era justo. Entonces, cuando se habla de una reforma de justicia, detrás hay la preocupación del tema de seguridad ciudadana, que es el principal problema del país. Vamos a ver el siguiente cuadro. Esta es la pregunta, ¿cuál es la mejor bancada, no? Porque miren este análisis que hace también la encuestadora. Dice, una evaluación a las bancadas parlamentarias. Esta la destaqué y casi todas van en ese sentido. Gana todas las bancadas son malas, pero mire ese orden. 43%, mira, ninguna. Todas las bancadas son malas. Fuerza Popular es el 9% considera que es la mejor bancada parlamentaria, claro, la menos mala. Perú Libre 8%, Acción Popular 8%, Somos Perú 5%, Avanza País 4%. Aquí se ha podido desglosar si la gente un poco identifica a qué congresistas pertenecen a cada bancada, Urpi.
No, hemos preguntado incluso si la gente recuerda por quién votó en el 2021 y solamente el 16% recuerda. Es decir, ya la gente no solo no se acuerda por quién votó, no se siente representada y entonces ya por eso no habla de individuos, habla de bancadas o de agrupaciones políticas. Pero yo creo que en el cuadro que ustedes han mostrado es importante mencionar que hemos hecho una batería de distintas preguntas relacionadas a evaluar la mejor bancada, la peor bancada, la que más trabaja, la que tiene mejores propuestas. Hay el informe completo, vale la pena verlo porque se han hecho varias preguntas, pero creo que hay un denominador común si es que vemos entre, digamos, quienes dicen, ¿no? Todos son malos o ninguno es bueno o ninguno tiene buenas propuestas o ninguno es consecuente, en fin, ¿no? Toda la parte negativa donde todos son sumados en un solo bloque de ninguno y lo sumamos con el no sabe, no contesta, tenemos más o menos entre 40 y 60% de ciudadanos que hoy día ve a todos los congresistas por igual. O sea, no es un tema de una bancada en particular, porque muchas veces se dice, no, es que es la bancada tal. Los ciudadanos en general no están distinguiendo, en su mayoría no distinguen una bancada, y quienes distinguen, las opiniones están bastante divididas entre varias agrupaciones, siendo Fuerza Popular y Perú Libre las dos agrupaciones que de repente son mencionadas en primer y segundo lugar en mayor cantidad de preguntas, por un lado por la cantidad de congresistas que tiene Fuerza Popular en el Congreso, Perú Libre porque es el partido con el que digamos se llegó al gobierno, de una manera u otra son los que tienen más recordación, entonces claro, son dos partidos que terminan dividiendo, polarizando, ¿no? O sea, hay un porcentaje de gente que cree que son Fuerza Popular y Perú Libre es el mejor, y un porcentaje similar creen que Fuerza Popular y Perú Libre son los peores. Lo que sí es interesante es ver que en el caso de Perú Libre, donde mejor evaluado está es en el sur y en el centro, ¿no? Entonces sí, la lectura que yo tengo de la encuesta es que hay un bastión de gente o un núcleo duro de Perú Libre en esa zona del país, ¿no? Que a pesar de todo lo que ha pasado en estos 2 años, se mantiene sólido y sigue apoyando a su parte. Interesante eso que dice Surpi, porque ya sabemos, digamos, que el bolsón electoral del fujimorismo se encuentra en la costa y en el norte del país. No entendíamos de momento hacia dónde podía decantar la votación del centro y del sur del país, cuando a veces sabemos que algunos, en el caso de Castillo en su momento, tenía su núcleo de aprobación en esa zona del país. Ahora Perú Libre podría haber agarrado eso. Sí, pues Fuerza Popular y Perú Libre son las dos bancadas que tienen más renombre, digamos, en el Parlamento, ¿no? Y lo explicabas tú en el sentido de que una es la bancada más numerosa, aunque no son muchos, pero son más de 20, y la otra arrastra un poco el recuerdo de que es el partido de gobierno, ¿no? Aunque en la práctica no lo sea o en la práctica lo quiera desconocer. Pero también ustedes miden, por ejemplo, la popularidad del Parlamento en general y si la gente conoce el nombre del presidente del Congreso. Y vamos a ir con esas dos gráficas. Antes creo que tenemos esta de ¿recuerda por quién votó? Esta pregunta que mencionabas también, ¿no? ¿Recuerda por qué congresista votó en las últimas elecciones? Aquí creo que entramos en jaque varios ciudadanos que quizá no le pusimos demasiado interés a marcar un número o que quizá marcamos una lista por arrastre sin marcar un número específico y dijimos apoyo a la bancada de este candidato presidencial, ¿no? Mira, porque el 57% de encuestados no recuerda por quién votó. El 16% sí recuerda y el 13% sabe que votó blanco o viciado. Bueno, 14% no votó. También la población electoral en las últimas elecciones ha sido bastante baja, ¿no, Urpi? Sí, pero digamos, aunque ha aumentado el ausentismo, de todas maneras, siempre hay un porcentaje de gente que no ha ido a votar. Eso es histórico, ¿no? Pero sí, de a poquitos ha ido creciendo ese colchón de gente que no va a votar. Pero claro, lo preocupante acá es que como la gente no se siente representada, entonces al final ni siquiera puede identificar por quién votó en la última elección para elegir congresistas. Y claro, esto de cara a, digamos, futuros procesos electorales, municipales o presidenciales o el que fuera,
los congresistas en este momento no tienen un capital político que, digamos, que probablemente, además, el sistema tal cual está diseñado con el voto preferencial, precisamente hace que haya muy poca gente que utilice el voto preferencial y llegan con muy baja representación, o sea, representando a un porcentaje muy pequeño de peruanos, ¿no? Entonces esto se refleja en que la gente al final no se acuerda por quién votó o Alucinante eso. Vamos a verlo en las siguientes dos placas, porque primero tenemos la popularidad del Congreso, que parece mantenerse en ese... ¿En esa baja popularidad? Sí, o sea, es una línea casi estable, alrededor del 80%, superando el 80%, y la aprobación nunca llega al 10, ¿no? O sea, por lo menos en los últimos meses, Urpi. ¿Cómo ves esta labor del Congreso? Que es la pregunta, esta sí se hace siempre, ¿no? La popularidad de la institución. Esa pregunta la hacemos siempre y claramente se mantiene una línea plana, como bien has dicho, no siempre en un dígito, con una aprobación que es muy chiquita, es menor que la de la presidenta, pero la verdad yo personalmente ya ni compararía, ¿no? Porque ya estos son niveles muy bajos, ¿no? O sea, ya menos que esto es bien difícil que una institución o que una autoridad lo logre. Entonces, más bien la reflexión está, bueno, ¿qué está pasando? Que hay 85% de peruanos que están desaprobando, que están descontentos con la labor del Congreso. Ahora vamos a ver digamos, hemos visto con las preguntas anteriores, la gente siente que no trabaja, es decir, hay un descontento clarísimo. La semana pasada y la semana pasada publicamos una encuesta sobre el Poder Judicial, y mientras que en el Poder Judicial la gente veía corrupción, veía que, digamos, no había justicia, pero por las coimas, porque, digamos, había un sistema que ya no estaba funcionando producto de eso, de la corrupción. En el caso del Congreso lo que se ve es el beneficio personal, se ve que no, o sea, la gente cree que los congresistas no trabajan, entonces no llegan a entender el beneficio para el país, y eso es muy grave para una institución, porque al final la gente siente que, bueno, ¿para qué elijo un congresista? Entonces no le da la importancia, o sea, no hay reflexión en el voto, y por último, cuando hay situaciones que puedan afectar la democracia, tampoco sale la población a defender a una institución donde no se sientan representados o donde sienten que al contrario, son parte del problema y no parte de la solución. Ahora vamos con el siguiente cuadro, que es una cifra también bastante sorprendente, y es que la gente dice, ¿quién es Alejandro Soto? ¿No? Prácticamente lo dicen así, ¿no? Vamos a ver si sabe quién es el presidente del Congreso. Vamos con este cuadro. Solo el 13% sabe que Alejandro Soto es el nombre del presidente del Congreso. Porque los otros dan, claro, los otros dan otros nombres. Claro, el 2% cree que es Dina Boluarte y el 80% de gente no sabe cuál es el nombre o quién es el presidente del Congreso de la República. Claro, esa pregunta, nombre usted al presidente del Congreso, creo que te dice también lo que veníamos leyendo. No han trabajado los políticos en su capital, creo que ni en su marca personal, ni en su nombre, ni en hacerse notar, ni saber diferenciarse por algo, ¿no? Menos Alejandro Soto, que no da entrevistas a los medios de comunicación, ¿no? Oye, claro, pero esto no solo es rechazo, esto es indiferencia. Y creo que eso es más grave, ¿no? O sea, no conocer. Siempre hay un nivel de desconocimiento, Urpi. No sé cuál sería el porcentaje de desconocimiento que tú dirías está dentro de lo normal. Ponte que un 20, un 30% no conozca a la autoridad, pero 80%, ¿cómo lo ves? Sí, normalmente está entre el 30, el 40, bueno, en algún momento ya 50, ¿no? Pero en este caso hay 80% de desconocimiento, en realidad es bastante alto. Y no, o sea, 80% que no conoce, pero ya hemos visto que hay en realidad también los que se equivocan, ¿no? Entonces solamente un 13%, o sea, 1 de cada 10 peruanos conoce quién es el presidente del Congreso. Alucinante. Recordamos que esta fue una encuesta presencial en el hogar, Urpi, 1.214 encuestas realizadas, un margen de error de menos 2,8. ¿Qué se viene por allí? ¿Van a seguir revisando un poco el tema del Congreso, el tema de los jueces? ¿Cómo ves el panorama político?
En realidad vamos a ver por dónde va la coyuntura. Lo que estamos tratando, y no sé si ves, si se ha notado, hay un cambio en el enfoque que estamos haciendo en las encuestas, y es que en lugar de preguntar por, digamos, distintos temas de coyuntura y preguntas sueltas y aisladas que no tienen no llegan al nivel de profundidad en el análisis sobre los principales temas que realmente importan en el país, lo que estamos haciendo ahora son encuestas focalizando algún tema. Hemos analizado en algún momento el tema de seguridad ciudadana, que seguramente además es un tema que repetiremos, pero hemos analizado a profundidad el tema de seguridad ciudadana, y luego hemos ido por el Ejecutivo, el Legislativo, el Poder Judicial. Entonces estamos yendo y tratando de abarcar una radiografía de los distintos temas de agenda país. Muchísimas gracias por estar con nosotros esta noche, Urpi Torrado. Gracias, Urpi. Muy buenas noches. Gracias, Katia. Gracias, Santiago. Bueno, ahí estaba, amigos. ¿Ustedes sabían cómo se llamaba el presidente del Congreso? Oye, creo que esto duele más, ¿ah? Claro. O pudimos hacer la pregunta esta noche también, ¿no? Claro. ¿Sabían quién era el presidente del Congreso? Pero esa podía ser buena, esa podía ser una buena pregunta. Te estamos preguntando por Martín Vizcarra. Gracias a todos los que están comentando. Dicen que peruano va a apoyar este Congreso. Otros dicen Susel Paredes saca la cara. Otros más bien dicen 8% son sus familiares los que han respondido a la encuesta. Gracias, amigos, por tomarse incluso con humor a veces los descalabros políticos de nuestro país. ¿Por qué será, Katia, que en el Congreso, o que la ciudadanía tiene una mala percepción del Congreso? Yo creo que por casos como el que vimos la semana pasada. Congresistas investigados que salen a denunciar y a pedir la inhabilitación, ¿no? De la fiscal que los investigue, imagínate. A sus investigadores. Por este tema vamos